Facundo o Civilización y Barbarie Domingo Faustino Sarmiento, Project Gutenberg, produced by Adrian Mastronardi, Chuck Greifan de Online Distributed Proofreading Team at http:///www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by the Internet Archive/Canadian Libraries Imagen, Domingo F. Sarmiento Biblioteca Argentina Publicación mensual de los mejores libros nacionales. Director Ricardo Rojas Buenos Aires Librería a la Facultad, de Juan Roldán y CIA IMP de Amarzo, San Hermenegildo, 32 Dub. Grados. El texto del original libro no fue actualizado. Nota del transcriptor. Domingo F. Sarmiento Biografía. Nació en la ciudad de San Juan el 15 de febrero de 1811, al año siguiente de la Revolución Argentina, cuyas agitaciones impresionaron su primera infancia. Fue hijo de José Clemente Sarmiento y de doña Paula Albarracín, ambos sanjuaninos, y de antiguas familias coloniales de Cuyo. En sus recuerdos de provincia Sarmiento ha pintado el ambiente doméstico de su infancia, su casa, su pueblo, su familia, su educación, y trazado una reticente silueta de su padre, y una muy conmovida de su madre, que influyó poderosamente en su imaginación y su carácter. Los azares de nuestras guerras civiles lo lanzaron a la acción, y fue montonero unitario, conspirador de la Asociación de Mayo, periodista de oposición, emigrado, adversario periodístico de Rosas y después de Caseros, diputado, senador, ministro, gobernador, presidente y general. Pero su verdadera grandeza no reside en ello, sino en la fiereza indomable de su carácter, en la abundancia de su sensibilidad, en el poder de su inteligencia, en la sugestión de su obra escrita, todo lo cual ha hecho que con motivo de su centenario, 1911, los argentinos le proclamáramos por un genio. Desde 1840 hasta 1852 residió en Chile, primero como desterrado de Benavides, tirano de San Juan, después como adversario de Rosas, tirano de Buenos Aires. Asistió con Urquiza a la batalla de Caseros, y fue después con Mitre adversario de la política del caudillo entrerriano. Después de ser ministro argentino en Washington desempeñó la presidencia de la República 1868 a 1874. Como director de enseñanza o ministro o legislador, o periodista fomentó casi todos nuestros progresos morales y materiales, desde 1853 hasta su muerte, ocurrida el 11 de septiembre de 1888, en la Asunción del Paraguay, a donde había ido en busca de alivio para su vejez ya fatigada. La fecha de su muerte es efemérides que se rememora todos los años en las escuelas nacionales. La biografía más extensa de Sarmiento es la publicada en 1901 por J. Guillermo Guerra, en Santiago de Chile. Una sinopsis de la misma fue hecha por ABS y repartida en Buenos Aires por la Comisión Nacional del Primer Centenario de Sarmiento. Bibliografía. Sarmiento ha sido el más fecundo de nuestros escritores. Sus obras completas publicadas en Buenos Aires por su nieto Augusto Belín Sarmiento, alcanzó la respetable cantidad de 32 volúmenes. Un índice analítico de esa publicación ha sido editado por la Universidad de La Plata con el título de Bibliografía de Sarmiento Los principales libros de Sarmiento son Facundo traducido a varios idiomas y repetidamente editado, Recuerdos de provincia Educación popular Conflictos y armonías de las razas en América podrían ser incluidos entre los productos de su ingenio las ocurrencias y gestos recogidos por el nieto en su Sarmiento anecdótico
La copiosa literatura a que Sarmiento ha dado lugar es tan extensa, que no podríamos mencionarla en este lugar. Iconografía. El retrato que acompaña este volumen es el de Cuando Noticia Preliminar Ricardo Rojas. Noticia Preliminar es el _Facundo_ de Sarmiento, la obra más famosa en la abundante bibliografía de su autor, y según es notorio, una de las más afortunadas en la bibliografía nacional. Su título ha traspuesto la ambigua esfera de la minoría letrada para bajar al pueblo y a la escuela, mientras penetraba su doctrina en los campos de la controversia y de la acción sociales. Ha ido más lejos este libro aún, trasponiendo el límite de nuestro territorio para interesar a toda América, y franqueando los aledaños de nuestro idioma para ser vertido, siquiera fragmentariamente, a 4 lenguas europeas, fortuna esta última raras veces lograda por escritores de la América española. Libro así prestigiado por el éxito editorial y la indiscutida gloria de su autor, no podía faltar en la Biblioteca Argentina, y ella se atreve a reeditarlo, no para colmar un vacío, puesto que son numerosas las ediciones del _Facundo_, sino porque creemos que siempre habrá lectores para obra tan fundamental, y que nuestra colección quedaría incompleta si omitiéramos esta, vinculada a las fuerzas más esenciales de nuestra. Este es un libro que ya tiene historia. Si por la propia expansión de su mérito no hubiera logrado un éxito tan general, es bien seguro que lo hubiera conseguido bajo el glorioso auspicio de su autor, por la persistencia, vanidosa primero, orgullosa después, con que Sarmiento lo invocaba como el mayor de sus títulos. Si al volver de la proscripción. Cuando Caseros invocaba a _Facundo_ para alistarse entre los jefes de la milicia y entre los estadistas de la organización, todavía siguió invocándolo 30 años después, como una de las fuerzas que derrocaron la tiranía de Rosas y como una de las más vivientes páginas de la literatura americana. En 1881, a propósito de la traducción italiana de este libro, Sarmiento escribía: «No vaya el historiador en busca de la verdad gráfica a herir en las carnes del _Facundo_ que está vivo, no lo toquéis, así como así. Con todos sus defectos, con todas sus imperfecciones, lo amaron sus contemporáneos, lo agasajaron todas las literaturas extranjeras, desveló a todos los que lo leían por la primera vez, y la pampa argentina es tan poética hoy en la tierra como las montañas de la Escocia diseñadas por Walter Scott, para solaz de las inteligencias uno. Y luego los ricos no despojen al pobre quitándole la venda de los ojos a los que lo traducen, 40 años justos después de haber servido de piedra para arrojarla ante el carro triunfal de un tirano, y cosa rara. El tirano cayó abrumado por la opinión del mundo civilizado, formada por ese libro extraño, sin pies ni cabeza, informe, verdadero fragmento de peñasco que se lanzaron a la cabeza los titanes. 2. Exageraba el autor, sin duda alguna en ese fragmento, la importancia cívica de su obra, atribuyendo a solo ese libro lo que fue penoso esfuerzo de toda una generación, pero nadie podrá negar que tal fragmento define, con maravilloso acierto de autocrítica, la verdadera condición literaria del glorioso panfleto 3. Panfleto fue en sus orígenes el _Facundo_ panfleto periodístico. Improvisado banderizo. Es bien sabido que su primera edición apareció en los folletines de _El Progreso en Chile, el año 1845. Había publicado Sarmiento en ese mismo periódico unos _apuntes biográficos sobre Aldao, el fraile caudillo, muerto a principios de aquel año en Mendoza. Como el libro gustase a los emigrados argentinos, lo estimularon estos, y algunos jóvenes camaradas chilenos, a que escribiese una obra de mayor aliento dentro del género, y así le vino la idea de referir la vida de Juan Facundo Quiroga.
Confiesa él mismo que improvisó la redacción, y que durante los meses de mayo y junio fue publicando sus entregas _El Progreso _ a medida que Sarmiento las escribía. El fondo del relato biográfico lo constituían sus propios recuerdos y el testimonio de la tradición oral, recogida en cartas y conversaciones de los proscriptos más ancianos. Pero no reside en esto la fuerza y originalidad de este libro, sino en la asociación que hizo de la vida del héroe con el ambiente geográfico y con los problemas urgentes de la organización nacional. El medio físico de la Pampa. Sirvióle a su paleta de escritor para el colorido romancesco de la obra, necesario a la índole del folletín y al gusto romántico de su época, en tanto que las guerras civiles del caudillo, protagonista vigoroso de ese medio salvaje, sirviéronle a su pensamiento de político para el imprescindible ataque a Rosas, en que no cejaron, hasta después de Caseros, los poetas y publicistas de la proscripción. Origen tan humilde y azaroso explica todas las calidades y defectos del Facundo las fallas de justicia y de verdad que han sido ya denunciadas, los aciertos de intuición social y de belleza literaria que constituyen la esencia vital de este libro. Por estos últimos ha sobrevivido a las circunstancias externas que le dieron origen, transmutada ya su primitiva y perecedera fuerza política en nueva y durable fuerza espiritual. Lo que estuvo en el plano de la historia ha pasado ya, gracias al genio de su autor, el plano más excelso de la epopeya. Sarmiento no escribió la biografía de Facundo, sino creó su leyenda. Compuso el poema épico de la Montonera, y si desde 1845 sirvió este libro como verdad pragmática contra Rosas, y desde 1853 como verdad pragmática contra el desierto, después de 1860. Debemos tender a utilizarlo solamente como verdad pragmática en favor de nuestra cultura intelectual, por la emoción profunda de tierra nativa, de tradición popular, de lengua hispanoamericana y de ideal argentino que ese libro traduce en síntesis admirable. Nadie comprendió mejor que Sarmiento en su vejez, la verdadera limitada condición de esta obra, nadie ha discernido mejor que su propio autor lo que hay en el Facundo de personal y de colectivo, de transitorio y de permanente, de provisional y de esencial. Sarmiento mismo le ha llamado del Génesis de la Pampa 4, y él mismo dice que nadie ha caracterizado mejor la fisonomía de su libro que el historiador López cuando lo llamó Historia Beduina 5. López no se da cuenta del origen de sus impresiones, agrega. Él vio escribir el Facundo sin archivo en país extranjero, al tiempo que rendía exámenes de latín escaso en de Bello Jugurtae de Salustio, y ya sabemos la indeleble y eterna asociación de las ideas 6. Y apoyándose en la recóndita y lejana asociación juvenil que cree ver en el juicio del compañero proscripto de otro tiempo, Sarmiento insiste con orgullo, es el Facundo el Jugurta argentino, el libro sin asunto porque la guerra contra el caudillo númida, escapando en el Sáhara a las pesadas legiones romanas, no marca en la historia, es apenas un episodio sin consecuencia. Lo que Roma vio fue un libro y lo que los estudiantes y los latinistas ven es la figura de Jugurta el númida con su bornoz blanco, en el negro caballo, haciendo racias o fantasías, o algaradas delante de las legiones. Es Salustio el pintor del África y del desierto 7. Y en la reticencia de su orgullo, eso quiere decir, es Sarmiento el pintor de la América y de la Pampa, o bien, lo que han de ver en él los argentinos es solo un libro pintoresco libro inmortal e imaginario, y no la verdadera historia de un caudillo cuya obra real fue tan efímera,
y cuya belleza legendaria sobrevive precisamente gracias a estas páginas perdurables. Hay en el _Facundo_ una como estratificación de varios órdenes de ideas, visibles en la estructura íntima de este libro. Descubro en él un elemento _biográfico_ formado por lo que Sarmiento atribuye a Quiroga y Rosas, un elemento _político_ formado por lo que escribe de unitarios y federales, un elemento sociológico_ formado por lo que discurre sobre la civilización y la barbarie americanas. Todo eso es transitorio, y el nuevo lector habrá de considerarlo según las circunstancias en que el autor se hallaba en 1845, más las rectificaciones o palinodias que el autor proclamó generosamente después de 1880. Esto es como la clave del _Facundo_, desgraciadamente olvidada por sus lectores modernos y que es menester ponerla aquí para la más completa interpretación de este ya en la edición de 1845, Sarmiento había escrito esta confesión oportuna, después de terminada la publicación de esta obra. He recibido de varios amigos rectificaciones de varios hechos referidos en ella. Algunas inexactitudes han debido escaparse en un trabajo hecho de prisa lejos del teatro de los acontecimientos, y sobre un asunto de que no había nada escrito hasta el presente. Al coordinar entre sí sucesos que han tenido lugar en distintas y remotas provincias, y en épocas diversas, consultando a un testigo ocular sobre un punto, registrando manuscritos formados a la ligera o apelando a las propias reminiscencias. No es extraño que de vez en cuando el lector argentino eche de menos algo que él conoce o disienta en cuanto a algún nombre propio, una fecha, cambiados o puestos fuera de lugar. 8. Fue don Valentín Alsina, su amigo unitario, uno de los que rectificó no pocos errores de hecho y de interpretación. En gratitud por ese comentario de enmiendas, Sarmiento le dedicó la segunda edición de su obra, y en la carta prólogo de esa edición, 1851, insiste sobre lo improvisado de su obra y los muchos lunares que afeaban la primera edición. 9. Ensayo y revelación para mí mismo de mis ideas, dícele a Alsina. El _Facundo_ adoleció de los defectos de todo fruto de la inspiración del momento, sin el auxilio de documentos a la mano, y ejecutada no bien era concebida, lejos del teatro de los sucesos, y con propósitos de acción inmediata y militante. Tal como él era, mi pobre librejo ha tenido la fortuna de hallar en aquella tierra, cerrada a la verdad y a discusión, 10 lectores apasionados, y de mano en mano, deslizándose furtivamente, guardado en algún secreto escondite para hacer alto en sus peregrinaciones, emprender largos viajes, y ejemplares por centenares, llegar, ajados y despachurrados de puro leídos, hasta Buenos Aires, a las oficinas del pobre tirano, a los campamentos del soldado y a la cabaña del gaucho, hasta hacerse el mismo, en las hablillas populares, un mito como su héroe. He usado con parsimonia de sus notas, guardando las más substanciales para tiempos mejores y más meditados trabajos, temeroso de que por retocar obra tan informe desapareciese su fisonomía primitiva y la lozana y voluntariosa audacia de la mal disciplinada concepción. 11. Estas desenfadadas confesiones del propio autor, relevan de toda otra prueba sobre la escasa autoridad que a esta obra debe concedérsele como trabajo de historia. Es el propio Sarmiento quien la considera, según se ha visto, 1 grados, como un fruto de la inspiración del momento, 2 grados, como un ensayo y revelación para sí mismo de sus propias ideas, 3 grados, como un mito a la manera de su héroe. El carácter subjetivo, parcial y militante del libro queda así confesado. Sarmiento se reconoce con ello, más en los dominios de la epopeya que en los de la sociología o la historia,
como han creído algunos sociólogos ingenuos o pedantes, cuya ciencia consiste en ignorar la verdadera historia argentina. El caudillo de los llanos habíale servido tan solo de pretexto a su inspiración, para revelar, en esa especie de mito sintético de la guerra civil por él forjado, los horrores del desierto, de la ignorancia, del despotismo que tan gallardamente combatió. No me es posible señalar aquí las numerosas rectificaciones que a la parte histórica del libro podrán hacerse 12. Básteme recordar, sin embargo, que Sarmiento depuso en la vejez ese odio ciego por la persona de Quiroga, y que no fue menos valiente su palinodia sobre Rosas. Estos son hechos que la crítica apasionada del Facundo ha perdido de vista también, y de los cuales no es posible prescindir si se desea calificar desapasionadamente este libro. Acostumbraba Sarmiento en su vejez visitar nuestro cementerio de la Recoleta el día de difuntos. Es uno de sus más bellos artículos el que refirió en el debate su visita de 1885. En él nos cuenta cómo iba aquel día entre los árboles y los mármoles, rememorando nombres amados como ante la tumba de su hijo, o la tumba de los que habían estado con él o contra él en las luchas violentas de sus días viriles, como aquel Vélez Sarsfield ante cuya tumba exclama: «Bravo viejo, anduvimos juntos muchas jornadas memorables, salvamos tomados de la mano, abismos que se abrían bajo nuestras plantas, y llegamos al término diciéndonos adiós, satisfechos ambos de haber obrado bien, y legado a nuestra patria páginas de historia sin mancha». Así marchaba por entre los mármoles y los árboles, hablando a los muertos con familiaridad pagana, y con la sobrehumana serenidad de un héroe ya muerto él mismo, que transitara entre las sombras del Hades. Cuando de pronto he aquí que se detiene frente a la tumba de Juan Facundo Quiroga, y a propósito escribe estas bellas y nobles palabras dignas ciertamente de un filósofo antiguo: por entre sus columnas se divisan ya, aun antes de entrar, urnas cinerarias, sepulcros, columnas y sarcófagos, y la bella estatua del dolor, que vela gimiendo sobre la tumba de Facundo, a quien el arte literario más que el puñal del tirano, que lo atravesó en Barranca Yaco, ha condenado a sobrevivirse a sí mismo y a los suyos, a quienes no transmite responsabilidades la sangre. El Dante puede mostrar a Virgilio este león encadenado, convertido en mármol de Paros y en estatua griega. Porque del otro lado de la tumba todo lo que sobrevive debe ser bello y arreglado a los tipos divinos, cuyas formas revestirá al hombre que viene Y si estas palabras que subrayo porque ellas son acaso las más profundas que Sarmiento haya escrito, pudieran parecer obscuras en su misma profundidad, ved cómo concreta después su juicio definitivo sobre el protagonista de esta obra. He aquí me decía un joven arce pariente de Quiroga: como yo llevo la toga y la clámide del griego y no la túnica ni la dalmática del bárbaro. Pude decirle a mi vez que mi sangre corre ahora confundida en sus hijos con la de Facundo, y no se han repelido sus corpúsculos rojos, porque eran afines Quiroga ha pasado a la historia, y reviste las formas esculturales de los héroes primitivos, de Ajax y de Aquiles 13. Así concluye aquel pasaje magnífico en que, debido a la emoción del día y del lugar, o la intuición del genio próximo a la muerte, pudo ver a Facundo transfigurado por el arte, comprender lo que había de epopeya en su libro, y confesarse idéntico, por la sangre racial, con el héroe maldito de otros días. Y no fue menos explícita la amnistía que Sarmiento decretó para Rosas, tan rudamente combatido también en el Facundo-. Cuando Ramos Mejía publicó su Neurosis de los hombres célebres en la historia argentina-.
en cuyas páginas, según es sabido, traza la historia clínica del tirano. Sarmiento se apresuró a comentar así ese trabajo: la tiranía de Rosas fue una locura en acción, nos dice al comenzar su comentario. Y luego avanza esta advertencia valerosa: prevendríamos al joven autor que no reciba como moneda de buena ley todas las acusaciones que se han hecho a Rosas, en aquellos tiempos de combate y de lucha por el interés mismo de las doctrinas científicas que explicarían los hechos verdaderos. 14. Con esa austeridad confesaba Sarmiento sus excesos polémicos anteriores a 1852, y si traigo tal confesión sobre sus ataques a Rosas, es porque esta otra figura completa a la de Facundo en la composición de su libro, y porque el folletín del progreso no fue sino un episodio periodístico de la violenta predicación que los emigrados realizaban desde el extranjero contra el tirano de Buenos Aires. Aclarada así por las propias palabras del autor, la posición en que el Facundo debe ser considerado por la crítica histórica en cuanto a sus elementos biográficos veamos lo que resiste de él en sus elementos. El Facundo remueve en cada página la arcaica bandería de unitarios y federales, pero debo advertir al lector novel que no usa tales expresiones en su valor doctrinario, sino en su significado ocasional y argentino. Federal para un proscripto unitario de 1845 era sinónimo de gaucho localista y brutal, en tanto que unitario para un caudillo federal de nuestras provincias era sinónimo de loco y traidor. Unitario quería decir, además, porteño que había sido monarquista y visitado Europa, o vestía levita, gastaba lentes y era doctor. No es esta, como se ve, la doctrina de equilibrio político de las diversas regiones argentinas dentro de la nacionalidad, o sea el ideal que despuntó incipiente con Juan Ignacio de Gorriti en la Junta Grande de 1811 para triunfar con Alberdi y Mitre en la Constitución actual. Sarmiento, siendo enemigo de los caudillos locales porque creía que retardaban el triunfo de la organización, fue perseguido como unitario y bajo esa divisa emigró del país en 1840, pero no puede ser considerado sino como federal quien prohijó la Constitución de 1853. Vigente aún en la República, quien defendió como gobernador de San Juan, más tarde los derechos autónomos de los gobiernos provinciales, quien ratificó después, como ministro en los Estados Unidos, su vocación federal y quien, en la versión inglesa del Facundo 1867 a 1873, sugirió a M.R. Horace Mann el prólogo en que explica esta génesis de sus ideas. Así resulta en nuestra historia este aparente absurdo, que los caudillos federales, dominados por Rosas, rehicieron la unidad argentina, rota por los unitarios quiméricos de 1826, y que los emigrados unitarios promulgaron la federación, al regresar al país después de Caseros. He ahí otra advertencia imprescindible para comprender bien el Facundo y para restituir a dichos nombres su verdadero contenido histórico, pues fácilmente se lo suele olvidar en la capciosa discusión doctrinaria de nuestros días. Se ha atribuido también grande importancia al Facundo como doctrina sociológica Esto proviene de que el libro se llamó en sus orígenes Facundo o civilización y barbarie 15. Esta fórmula ha prestado sus servicios al progreso del país, pero es tiempo ya de comenzar a denunciarla por lo que tiene de parcial y de peligrosa. Yo la he combatido en uno de mis libros, porque la considero insuficiente para explicar la evolución argentina, sobre todo si, como lo hacen algunos sociólogos de marbete europeo, creen que barbarie quiere decir provincia,
federalismo, tradición, emoción agreste o americana, y que civilización quiere decir cosmópolis, centralismo, riqueza, pedantería libresca o intelectual. La fórmula de Sarmiento encierra solo una verdad pragmática, es decir, utilitaria y ocasional, vigorosa en su tiempo, pero gastada ya en virtud de su propia aplicación social por haberse transformado tan radicalmente la estructura económica y moral de la nación argentina. Prefiero yo no repetir aquí los argumentos que tantas veces he escrito en contra de esa fórmula, cuyo sentido social ha variado completamente desde entonces. A los que se interesen por el asunto, les aviso que hallarán combatida la tesis de Sarmiento en mi libro _Blasón de Plata _. Diré tan solo para abreviar y concluir, que el progreso y cultura, el progreso es la _meca rica _ de la civilización, la cultura su esencia. Sarmiento creaba con su teoría de 1845 un eficaz sofisma político para vencer a sus enemigos, pero hay peligro moral en creer que su ocasional teoría política es doctrina filosófica de valor permanente, o sea que la tierra genuina numen de la nacionalidad, es fuente de barbarie, y que el civilizarse consiste en adoptar los usos y costumbres de los europeos. Por ese camino podríamos declarar que los atenienses del tiempo de Platón no eran un pueblo civilizado, porque no usaban cuello duro ni frac, ni montaban en silla inglesa, como lo deseaba Sarmiento. Todo esto significa que el _Facundo _ subsiste en cuanto es un libro de intuición racial de emoción literaria. Lo que hubo en el de polémica ha pasado con su ocasión, lo que hubo en el de historia ha sido rectificado por su autor y por la ciencia, lo que hubo en el de sociología, está siendo rectificado por la vida misma de nuestro país. En cambio, con qué vigor se levanta de entre esa hojarasca de pasiones o